Saludos, bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Somos Sur, este encuentro, este espacio en televisión que lo dedicamos a dialogar, a hablar, a debatir sobre derechos humanos, sobre justicia social y activismo social y también sobre la solidaridad entre los pueblos. Hoy vamos a dar protagonismo a un país de muchos colores, a un país que tiene una mayoría de población originaria, mayoría de población indígena, que sin embargo eso no se ve en sus representaciones en la dirigencia política y en la dirigencia empresarial y económica, y que sin embargo produce muchas voces, mucho arte, y entre ellos uno de los artes con más proyección es la música y la poesía de Rebeca Lan, que está con nosotros, que participaba en la última edición del Encuentro de Solidaridad con los Pueblos, tanto hablando como socióloga como con su música. Rebeca, ¿qué tal? Bienvenida a Somos Sur. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, Rebeca Lan, Rebeca Lane, los dos nombres dice que se usan. Sí, cualquiera vale, el ¿no? que ustedes quieran usar. Sí. Bueno, vamos a hablar como artista y también como socióloga, porque en ese papel, digamos, también o como analista de la propia sociedad de Guatemala, como decía, un país con una mayoría de población originaria, población maya, población distinta, y que sin embargo eso no se ve reflejado, digamos, en la dirigencia, ¿no? No hay una representación en el Congreso de los Diputados y en la clase política y empresarial, ¿no? Mira, este es un tema complejo porque yo creo que también, por una parte, cuando se habla de representatividad, digamos, yo creo que también es como si los pueblos quisieran representación en el Estado, y yo creo que muchas veces los pueblos ya tienen sus propias formas. Digamos, de hecho hace algunos años se estaba peleando un poco para que se reconociera, por ejemplo, la autonomía judicial que tienen las comunidades en las autoridades locales, y obviamente el Estado racista dijo que no se reconocía, por ejemplo, lo que en esa legislación se reconocía como derecho indígena, que es también un término que se puede debatir, es debatible, pero ciertamente hay mucha organización local que responde a propias formas de organizarse, que tienen una propia forma de, por ejemplo, los 48 cantones de Totonicapán, que son organizaciones políticas que llevan cientos de años, incluso más que el Estado de Guatemala. Entonces, yo creo que a veces esta pregunta de la representación es un poco como, ¿cómo decirle?, compleja de responder, porque si bien hay ciertas personas indígenas que han llegado al poder, no representan los intereses, igual que mujeres, digamos, en Guatemala, por ejemplo, ahora en las próximas elecciones hay dos candidatas que se ven que son las que están como punteras, y definitivamente, digamos, una es la hija del genocida de Ríos Montt y otra es una mujer muy corrupta. Entonces, claro, el decir, cuando hablamos de representatividad, pareciera que el que esté una persona con ciertas características en cierto lugar ya garantiza que las personas vayan a sentirse representadas, y la verdad es que no. Si han llegado ahí tal y como está constituido el Estado ahora mismo, son personas normalmente o que están vendidas a la corrupción, al narcotráfico, etcétera. Entonces yo creo que muchos de los pueblos más bien están apuntando a que se reconozca dentro de ese Estado. Pues hay un movimiento, el MLP, que es el más grande, digamos, en estos momentos de población movilizada de pueblos originarios, que están hablando de un Estado plurinacional, es decir, un Estado que reconozca las distintas nacionalidades y sus propias formas de organizarse territorialmente. Claro, de alguna forma eso también se planteó cuando los acuerdos de paz del año 96, recordemos que Guatemala vivió pues una época, nombrabas a Ríos Montt, una época represiva muy dura, a veces con apariencia incluso de democracia formal en los años 80, con miles de muertos, hubo incluso movimientos armados, un conflicto con decenas de miles de muertos, y en los acuerdos de paz se planteaba reconocer a las poblaciones originarias y del año 96 de diciembre, y eso no se ha respetado, ¿no? No, de hecho uno de los acuerdos más importantes era el acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas, y digamos, aunque sí hubo algunas cosas, digamos, por ejemplo, la Academia de Lenguas Mayas, que se creó a partir de ese entonces, que ahora los idiomas ya tienen su gramática, que hay una escuela, digamos, también estuvo funcionando la DEMI, que era la Defensoría de la Mujer Indígena, que durante algunos años funcionó, y que ahora muchos de los programas que surgen, claro, se quedaron en eso, ¿verdad? Se quedaron en el lenguaje, en este tipo de institucionalidad, porque lo profundo que tocaban estos acuerdos era, bueno, acceso a tierras. ¿Y qué fue lo que pasó?
se les vendió a las comunidades tierras que no eran buenas para el cultivo. Muchas de las comunidades que fueron desplazadas, de personas que estuvieron también dentro de movimientos guerrilleros y luego se reincorporaron. Y esto fue lo que pasó más o menos por el 2000. Que se les vendía tierras que no eran cultivables y encima les ponían unas tasas impagables que la gente no podía pagar con la baja producción que tenía la tierra. Entonces, como que este tipo de acuerdos de alguna forma encontraron cómo maquillar ciertas instituciones y hoy por hoy son instituciones que están absolutamente desfinanciadas, que las comunidades siguen en el abandono. Entonces, claro, en el acuerdo pues todo se miraba medianamente bien, pero ya en la práctica, 20 años después de los acuerdos de paz, nos damos cuenta que pues no se trabajó nada. No, el Estado nunca cumplió con su parte del acuerdo. No solo la población originaria, sino bueno, la población en general. Sigue habiendo mucha lucha social y sigue habiendo denuncias de gente que se la juega. El caso, usted dedica una canción a unas niñas que murieron, que tenían la tutela en un incendio, la tutela del Estado, ¿no? Y que sin embargo cerca de 47, creo que fueron 41 niñas murieron ahí en ese incendio, y niñas que habían protestado, ¿no? Antes, claro, porque se les usaba como en trata de blancas, ¿no? Mira, estos son unos tipos de hogares en los que el Estado tiene la custodia de las niñas. Y claro, la historia que vende el Estado es, estas son niñas pandilleras. Entonces la sociedad dijo, ¿qué me importa lo que pase con ellas? Tal cual, así fue. Pero estas eran niñas que estaban bajo la tutela del Estado porque, por ejemplo, habían sido secuestradas y luego en lo que las restituían a su familia tenían que investigar, por ejemplo, si la familia había estado involucrada en el tráfico de las niñas o, por ejemplo, si había una pelea de custodia de padre y madre. Entonces, por distintas razones, estas niñas estaban bajo custodia del Estado de forma transitoria. Las niñas empiezan a denunciar que ellas son parte, que son prostituidas, son niñas menores de edad, todas menores de edad, que sufrían abusos sexuales, que sufrían abuso físico, que se les daba comida en mal estado, es decir, una de abusos muy fuerte. ¿Y llegaron a hacer denuncias públicas? Ellas lo que hicieron, bueno, niños y niñas, porque niños y niñas fueron los que se rebelaron, salen, escapan de este centro, de uno de los muchos centros que hay, en los que también hay denuncias, porque hay que decirlo que en los centros de menores les llaman hogares seguros, y hogar inseguro más bien. Y este es uno de los centros y es muy sospechosa la forma en que ellas escapan porque explican que les abrieron las puertas para que escaparan. Entonces escapan niños y niñas y luego el presidente manda a la dirección que 100 policías, 100 elementos y luego mandan 300 más, imagínate 400 elementos de la policía cazando jóvenes. Y encierran a las niñas en un aula y a los niños en otro porque un juez tenía que ordenar que volvieran a entrar al hogar. Luego se causa un incendio en esta aula donde están las niñas y como producto 41 de ellas mueren calcinadas y quedan sobrevivientes algunas con graves secuelas, ¿verdad? Y muchas de estas niñas siguen siendo amenazadas también por el Estado por denunciar no solo lo que pasó en el incendio, sino denunciar sobre todo lo que pasaba antes y la razón por las cuales esta juventud, niños y niñas, decidieron escaparse. Es curioso porque, digamos, en Canarias ha habido casos de hogares tutelados donde menores han sido víctimas también de redes de prostitución con empresarios de mucho poder y de mucho dinero también implicados, ¿no? Ahí estaban también aparatos del Estado vinculados a esa red de prostitución. Exactamente, eso creo yo que es una de las causas más difíciles por las que pueda haber justicia. Y es que sí hay pruebas, las cuales son desconocidas evidentemente por el Estado, de que hay altos mandos del Estado vinculados con este tipo de redes de trata de niños y de niñas dentro de estos hogares y que son altos mandos militares, que eso es lo más peligroso, ¿verdad? En un país que ha habido dictadura sangrienta con ese poder militar todavía, y Rebeca Lane, ¿no? Ese rap, esa música, esa poesía comprometida que se recuerda, que visibiliza a esas niñas, ¿tiene miedo? ¿Sufre algún tipo de, digamos, de represión sus actuaciones, su música? Mira, es complicado. Yo siento que lo que yo vivo en Guatemala es un tipo de censura.
digamos, un tipo de censura de bajo perfil. Es decir, lo que sucede conmigo es que mi música no la pasan en la radio, en los medios raramente publican algo de lo que yo estoy haciendo, no me invitan a festivales, no me invitan a, digamos, siendo que soy una de las artistas que tiene más proyección dentro del país y fuera del país. Que tengo más producciones, que tengo más años también trabajando en esto, entonces yo creo que esto es lo que pasa, ¿verdad? Lo que hay es como, a ver, esta chica está haciendo música, está diciendo estas cosas, quitémosle espacios, más que alguna amenaza directa. Cuando sí sentí amenazas directas era más el tiempo en que yo era activista por la memoria histórica, que estábamos, yo formé parte mucho tiempo de una organización de jóvenes que éramos familiares de personas desaparecidas o asesinadas durante la guerra, y trabajamos mucho en, por ejemplo, detener los desfiles militares, en denunciar. Y en relación a toda la represión que ha habido en Guatemala de la población indígena en esos años de Ríos Montt que usted nombraba, recuerdo la experiencia de haber estado en la CPR en el año 96, antes de la firma de los acuerdos de paz, y hablar con gente que acababa de llegar, estaba visitando la CPR, como hablaba usted del papel de la memoria histórica, de gente de Guatemala capital, de ladinos, creo que dicen, ¿no? La población, digamos, blanca, que decían que no conocieron, o sea, no se les informó nunca de toda esa represión que sufría la población originaria, la población indígena, ¿no? Mira, es una mezcla como de factores, porque primero, los medios de comunicación, digamos, no habían redes sociales como ahora, ¿verdad? Incluso yo me recuerdo cuando yo empezaba como activista, no teníamos redes sociales y entonces lo que pasaba en ciertas comunidades en la ciudad, si nadie lo verbalizaba, era como que no existiera. Entonces yo creo que el sesgo de los medios de comunicación era una de las razones por las cuales la gente en la ciudad no se enteraba, pero también la gente no se quería enterar. Es decir, se ha hablado mucho acerca, digamos, de los países que ha habido genocidio, y una de las cosas que se habla es que no puede haber genocidio si no hay complicidad de la sociedad. Entonces, ciertamente había mucha población que estaba en resistencia a todo esto que estaba pasando, pero también había mucha parte de la población que simplemente no le interesaba y no quería saber qué era lo que estaba pasando, porque al ser un país tremendamente racista, así como hoy, hace 20, 30, 40 años, a la gente no le importaba en la ciudad qué estaba pasando con la población indígena, si la estaban asesinando, si esto, si el otro. Y esa mentalidad racista creo yo que es la que permitió el genocidio en Guatemala. No fue solo quien ejecutó el genocidio, sino también toda una parte de la población ladina o mestiza que totalmente volteó a ver a otro lado y dijo, esto no está pasando conmigo, esto no me interesa. Entonces, creo que sí hubo mucha gente que estuvo comprometida dentro de los movimientos revolucionarios, dentro de movilizaciones sociales y tal, pero sí una gran parte de la población, sobre todo la población privilegiada, no le interesaba porque esto era algo que no le afectaba, básicamente, ¿verdad? Y el poder económico sigue estando, decía usted en su intervención también en el ESPAL, en familias que intentan, desde la época de la colonización, que intentan no mezclarse con indígenas, que mantener los apellidos, conservar su linaje, ¿no? Así es, hay un más o menos un 2% de personas que son blancas, que son familias que han heredado la expoliación de tierra que ocurrió durante la colonización y que no solo han heredado tierra, sino apellidos, y que se casan entre esas familias. Hay una autora, de hecho, que se llama Marta Elena Casaus, que ella es de una de estas familias de la oligarquía que vive acá en Barcelona, si no estoy mal, en Madrid, es una profesora, que ha sacado muchos libros acerca de la oligarquía en Guatemala, explicando cómo funcionan esas relaciones como entre estas familias para mantener su linaje europeo y mantenerse como blancos, etcétera, etcétera. Y digamos, son familias que mantienen también poder político, poder económico, y están en una cámara que se llama CACIF, que es una cámara empresarial que básicamente son los señores feudales, ¿verdad? Ellos son los que dicen qué políticas y qué leyes pasan y cuáles no, siguen siendo los que están en poder. O sea, si CACIF dice que no está, digamos, por ejemplo, el caso de Ríos Montt, que se le llevó a juicio
La jueza Jazmín Barrios conoció el caso, escuchó los testimonios y emite un fallo diciendo hubo genocidio, el señor Ríos Montt fue el responsable y da una condena. El CACIF sale 1, 2, 3 días después diciendo que no está de acuerdo con ese fallo, porque claro, si se logra comprobar que hubo genocidio, el siguiente paso era quién financió el genocidio, que eran todas estas familias, ¿verdad? Todas estas empresas, toda la oligarquía. Entonces dijeron, claro, si se comprueba que hubo genocidio, luego van por nosotros. 8 días después, la Corte de Constitucionalidad dice que ese fallo fue inconstitucional y se regresa el juicio a fase inicial. Se volvió a hacer el juicio y ya hay otra vez una sentencia condenatoria, pero digamos, ese es el poder que tiene el CACIF, de decir, este fallo no me conviene, salgo en una conferencia de prensa a decir que no estoy de acuerdo con el fallo. Invirtieron mucha plata en sacar publicidad en todos los medios de comunicación para decir con el lema no hubo genocidio, y 8 días después, ese fallo ya no existe. Ese es el poder que tienen. Yo no sé si los medios en Guatemala han estado contando, digamos, la guerra de la invasión de Ucrania con los términos los que los cuentan los medios europeos en España y otros países de persecución, el boicot de las instituciones europeas a los oligarcas rusos, a los oligarcas que mantienen a Putin, digamos, porque parece que oligarcas solo hay en Rusia que mantienen un gobierno, ¿no? Cuando no se hablan en esos países, esos medios de los oligarcas propios que mantienen a su gobierno, ¿no? Es curioso, ¿no? Bueno, mira, allá yo creo que las noticias que han llegado tienen un gran sesgo, ¿verdad? Hay muy poca información, hay una lectura también muy pro-estadounidense y es por la cercanía que hay. Entonces hay una forma de ver estos conflictos, bueno, no solo lo que está pasando en Pero en esa lectura hablan de los oligarcas que mantienen a lo mejor a Putin, pero curioso, no me imagino los medios de Guatemala hablando de los oligarcas que mantenían a Ríos Montt, ¿no? Allá dicen que es racismo hablar de oligarquía. Claro, los blancos dicen que es racismo que se les nombre como oligarcas. Es curioso, ¿no? La contradicción. Oligarcas siempre hay fuera, ¿no? En los países propios, ¿no? Y en estos momentos, ¿qué momento artístico está viviendo? ¿En qué momento le parece que está en el mejor momento? ¿Quién, yo? Sí, claro. Porque Guatemala no. No. La respuesta es no. Rebeca Lain. Bueno, mira, yo creo que para quienes nos dedicamos al arte, la pandemia fue un rayo fulminante. Del que salías o sin esperanza o con un poquito de esperanza ahí jalando por poquitos. Y yo creo que estoy en esas, ¿verdad? De viendo de dónde encuentro, agarrando esperanza de poder continuar con mi carrera artística musical, porque, es decir, en mi contexto, y estoy segura que en el contexto acá también, porque el arte en general en el mundo, todo el mundo lo consume, pero nadie lo aprecia. Es decir, no contamos con seguro social, no contamos con ningún tipo de prestación social por parte del Estado. Es decir, nosotros vivimos de los eventos en los que vamos, tocamos y nos pagan. Ese es el dinero que tú tenés tanto para vivir como para reinvertir en arte, porque además hacer arte es caro. O sea, sacarte un disco, hacerte un video, una sesión de fotos, todo lo que uno ofrece como producto, un videoclip, normalmente invertimos nosotros en hacerlo, sobre todo el arte que yo hago que es independiente, porque claro, sí, no sé, hay artistas que tienen mucha inversión de disqueras, de esto, el otro, que pues les pagan todo y pueden sacar su producto, pero en general quienes hacemos arte pues independiente, nos toca a nosotros invertirlo todo lo que ganamos entre pagar la renta, la casa y tal. Entonces, bueno, llega la pandemia y de repente no podemos trabajar. Yo creo que toda la industria del entretenimiento se vio profundamente afectada por esto, porque de repente dejamos de trabajar. No solo las personas que estábamos frente a un escenario, también toda la gente que trabaja de técnicos, de luces, de sonido, de producción, etcétera, etcétera. Se nos paró, digamos, el trabajo. Entonces yo iba a sacar un disco en 2020 que terminó saliendo ahora en 2022, recién lo estrené el 1 de abril y recién estoy empezando nuevamente a hacer giras y conciertos. Te comentaba que en Guatemala realmente yo no tengo mucho espacio para tocar, si mucho hago 3, 4 conciertos al año. Entonces básicamente mi forma de sobrevivir es salir y hacer conciertos en otros lugares. Pero también está el factor de que recién tuve a mi hija, tiene 6 meses, entonces también me está... condicionando, claro, es un reto
poder empezar, salir y hacer conciertos con una nena. Además, somos lactancia materna exclusiva, Claro. Eso hace que haya un apego muy fuerte, digamos. Se la trajo a Gran Canaria, Canarias Sí, se la aquí trajo. está, por ahí está. Apoyándola. Apoyándome en todo ¿Y en qué otros países fuera de adaptándose. Guatemala está por Latinoamérica teniendo conciertos? Hace 2 semanas estuvimos en Chile. Ahora estamos acá, luego en mayo creo que vamos a Estados Unidos, también a Colombia, entonces, y es que también, pues, digamos, yo veo artistas que sigo y que me gustan, que ya tienen gira el resto del año, pero esto porque tienen agencias de booking, porque tienen management, porque tienen esto, pero no, que ya están en un festival aquí, festival allá, pero nosotros vamos mes con mes viendo, bueno, hay aquí un evento que las diosas de la vida se conjuguen para que no suspendan el evento, porque claro, están suspendiendo los eventos pequeños, las cosas más independientes, mientras que grandes marcas con grandes festivales pues van adelante. A nosotros nos ponen una prohibición por hacer un evento con 100 personas y de repente ves un evento con 100,000 personas, pero porque es una marca grande que paga todo el dinero del mundo y ahí no importa si hay aglomeraciones ni nada. Entonces, pues ahí vamos viendo, ahí voy viendo, digamos, cómo salgo adelante en un mundo pandémico y con una maternidad y un disco nuevo. ¿Y quiere seguir, digamos, el papel de socióloga, digamos, de reflexión, de ensayo sobre el análisis que hace de la realidad, de la sociedad? No, la verdad es que no. Yo me retiré de la academia cuando empecé con mi carrera artística, pues he hecho algún trabajo académico por ahí en lo que el hacer música me era rentable, pero sí, no, definitivamente yo no creo que vaya a continuar con la academia, a menos que ya no pueda seguir con la música y tenga que regresar ahí, porque realmente en mi contexto yo creo que las ciencias sociales están muy desvinculadas de la realidad, ¿verdad? Ahí yo trabajé en una de las instituciones de ciencias sociales más grandes de Centroamérica y de América Latina en general, y sí hay un machismo muy fuerte, hay una visión muy colonialista, extractivista. Claro, usted hablaba también. Así que en los años del estudio de sociología eran los pensadores Marx, Weber, como si estuvieran ustedes en Europa, ¿no? No había pensamiento latinoamericano. Sí, no se reconoce el pensamiento latinoamericano, siempre lo ven como pensamiento, no como teoría. Pero en Brasil y otros países está saliendo en las propias universidades pensamiento decolonial que cuestiona eso, ¿no? Lo que es el centro y lo que es la periferia, eso es un avance, ¿no? Claro, sí, pero estamos hablando de una universidad muy periférica también, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, y estamos también viviendo en un contexto, por ejemplo, donde muchos de estos centros de investigación están siendo desfinanciados. Entonces, claro, las ciencias sociales también están en crisis, digamos, además de la propia crisis de las ciencias sociales, hay un contexto adverso para la investigación social en un país al que no le interesa conocer y saber cuál es la realidad de los pueblos. Entonces, yo creo que sí, también yo elegí por la precariedad. Pues bueno, como usted eligió también por quedarse con el tema artístico, vamos a despedir esta entrevista, esta conversación con ese vídeo que usted ponía en el espal. Explique un poco esa canción de las niñas en bicicletas. Bueno, esta canción se llama Nos Queremos Vivas y es un video que está inspirado en niñas que han salido a protestar en Guatemala en contra de los feminicidios. Una niña fue secuestrada y luego apareció muerta, ¿verdad? Es una niña que estaba jugando en bicicleta en el patio de su casa y entonces las niñas como protesta decidieron salir en bicicleta a protestar por el feminicidio de esta niña, y es una canción que está profundamente tocada por este feminicidio y por la valentía de las niñas que, aunque debieran estar en una bicicleta jugando, ellas han decidido salir a protestar. Entonces yo creo que es una canción que hice pues con el corazón, con mucho dolor, pero también con mucha esperanza en que las niñas también están ahí fuera poniendo su voz y están exigiendo una sociedad más justa para ellas y para todas y todos, porque la violencia nos está atravesando terriblemente como sociedad y las niñas están pidiendo una vida libre de violencia, una vida donde puedan jugar, donde puedan ser felices, y yo creo que pues este video, que es parte de mi nuevo disco, habla mucho acerca de lo que estamos haciendo ahora como mujeres organizadas.
la que pega en paredes las fotos de tantas desaparecidas. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Soy la que marcha con cara tapada y pechos valientes al aire. Yo soy la rabia y soy la ternura y no pertenezco a nadie. Traigo tambores, traigo clamores, a otra mujer hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores, no queremos niñas viviendo horrores. Nos queremos vivas, otro feminicidio en las noticias. Nos queremos vivas, no daremos paz hasta que haya justicia. No daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Soy la que exige aborto legal, soy la que acompaña en clandestinidad, soy la que apoya a su amiga cuando libremente ha elegido la maternidad, soy la que te ayuda sin preguntar nada, la que responde todas tus llamadas, la que te sostiene si sos maltratada, soy la que grita yo te creo hermana, abrazamos los cuerpos plurales, somos seres duales, placeres astrales, defendemos tierras ancestrales, luchamos aunque nos señalen, nos queremos vivas, otro feminicidio en las noticias, nos queremos vivas, no daremos paz hasta que haya justicia, no daremos paz hasta que haya justicia, donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores, tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores, donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores, tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores, no daremos paz hasta que haya justicia, no daremos paz hasta que haya justicia, no daremos paz hasta que haya justicia, no daremos paz hasta que haya justicia. Donde otras sembraron semillas, se me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. Donde otras sembraron semillas, hoy me han nacido flores. Tengo un jardín en el pecho donde cultivo todos mis amores. No daremos paz hasta que haya justicia. Pues Rebeca Lane, muchísimas gracias por estar en Somos Sur y mucha suerte con ese arte. Gracias también por ese arte de compromiso, por ese arte pegado a la realidad y al deseo de transformación social por otro mundo. Gracias. Gracias a usted.